Muy buenos días, pues hoy ya sí es el día clave. Jackson Hole, los grandes banqueros han estado mirando todos los detalles de cómo está la economía, de cómo está la inflación y de cómo tiene que ser la política monetaria para conseguir en este momento una economía potente sin estar destrozando la demanda interna. O ese no es el objetivo. Hoy vamos a mirar en detalle cómo Jerome Powell da detalles de cómo se está comportando la economía norteamericana, aunque ya tenemos las previsiones macro de hace un par de días del gobierno norteamericano, y ahí vamos a conocer de qué manera se comporta y se va a comportar la economía norteamericana y de qué manera la subida de tipos de interés puede alcanzar incluso el mes que viene un diferencial, por ejemplo, una rentabilidad del bono a 10 años del 3,7%, que es lo que el mercado está empezando a pensar que Jerome Powell puede tener en la cabeza en el momento actual. Ese movimiento de mercado va a ser clave, va a ser fundamental en la jornada de hoy y todo está en calma chicha en el mercado, en las bolsas, hasta conocer las palabras de Jerome Powell. Tranquilidad hasta las 4 de la tarde, un momento en el que vamos a conocer qué tiene en la cabeza Jerome Powell y hasta qué punto se ha vuelto hawkish, hasta qué punto se ha vuelto un halcón dentro de la Reserva Federal, el propio presidente, pensando que el movimiento de subida, de impacto de la economía no va a ser fundamental con tal de bajar la inflación. Hay muchas voces en contra de lo que está haciendo ahora mismo la Reserva Federal y la subida de tipos. Stiglitz fue el último, lo contábamos ayer, poniendo encima de la mesa que la Fed podría estar ayudando a la inflación porque el problema no es de demanda sino de oferta y que lo que se necesitan son inversiones para intentar desbloquear determinados aspectos como alimentación, como semiconductores o como energía y que precisamente hacer más caro el dinero significa que esos proyectos no salgan. Por lo que vamos a escuchar hasta qué punto el tema energético es fundamental ahora mismo en la cabeza de Jerome Powell, pero también semiconductores, también crisis alimentaria y sobre todo cómo se está comportando un mercado laboral potente en el 3,5% la tasa ahora mismo y en la que el propio gobierno norteamericano de Estados Unidos prevé que esa tasa de desempleo alcance el 3,7 y luego el 3,8 en 2024, 3,7 en el 23, 3,8 en el 24, que significa que la Fed tiene todo el camino libre para poder subir tipos de interés. Jackson Hole hoy es la clave fundamental del día. No miren otra cosa en los mercados hoy que Jackson Hole y esas palabras de Jerome Powell que nos van a marcar, no ahora, nos van a marcar gran parte de los próximos meses en su visión del mercado. La próxima reunión, que está a menos de un mes, viene impregnada por lo que hoy diga Jerome Powell. Zaporilla es la otra clave importante del día, esa central nuclear en Ucrania. Es tema fundamental por ver hasta qué punto conocemos el estado real de la central. La Agencia Internacional de la Energía, después de ver que había varios incendios, ha pedido de manera urgente poder entrar a ver el detalle de cómo se encuentra la central. Piensen que es la más grande de Europa, piensen que un daño importante en la central no afectaría solo a Ucrania y a Rusia, sino que afectaría a gran parte del continente europeo por los problemas también medioambientales que pueda tener. Zaporilla marca gran parte de la tensión ahora mismo geopolítica para ver hasta qué punto hay que entrar sí o sí a ver en qué estado está por parte de entidades independientes, ya que Rusia y Ucrania ambos se están lanzando la acusación de que todo lo que está sucediendo es por culpa de la otra parte. Ojo Jackson Hole en los mercados, ojo Zaporilla en los términos geopolíticos, Zaporilla. Europa ha gastado, en términos energéticos, ya tenemos el dato, 280.000 millones de dólares desde que se inició la guerra de Ucrania para aliviar la carga de los mercados energéticos. Bueno, pues esto es insuficiente a más no poder. Piensen lo que ya se ha gastado. Ahora la clave fundamental está en si se va a topar el precio del gas para los consumidores y también del petróleo, es decir, de la gasolina, para intentar que el invierno sea lo mejor posible. Ese winter is coming ahora mismo está provocando que los ministros de energía de la Unión Europea se vayan a reunir de manera urgente y la clave fundamental está en ver de qué manera se ayuda a las familias y a la industria. Ojo, porque Alemania esta mañana ya ha comunicado que está buscando la manera de ingestar ayudas en el mercado, pero que no se las lleven las grandes eléctricas alemanas. Por lo que eso puede ser perfectamente el canal, el cauce que veamos en España y en otros países europeos. Buscar la manera de ayudar, pero que no se lo queden las grandes eléctricas, tal y como ha dicho esta mañana
Alemania, 280.000 millones ya gastados en Europa para aliviar una carga de los precios energéticos que no se consigue aliviar ahora mismo porque estamos en récord en el benchmark europeo, lo está marcando el alemán, pero también el precio del gas en Holanda está marcando precios ahora mismo históricos y continúa hacia arriba. Ojo porque al Reino Unido le está pasando prácticamente lo mismo. Aquí tienen un gráfico. Miren lo que sucede cuando septiembre es malo, y es una de las claves, septiembre malo en los mercados. Esta es una de las claves que se están mirando. Siempre entendemos que septiembre es la salida del verano y que ahí el mercado empieza a recuperar. Bueno, este gráfico nos indica exactamente lo contrario. Ojo con septiembre, que cuando es un buen mes suben en torno del 2-3% en la media de las últimas décadas, pero cuando baja, la media se nos va hacia el 7% de caídas. ¿Por qué? Porque es un mes de recogida de parte de la volatilidad que no ha habido en el mes de agosto. Es verdad que agosto sí ha tenido un punto de volatilidad mayor que en los últimos años, pero donde las caídas se ven más pronunciadas, sobre todo en la primera quincena. Ojo con la primera quincena de septiembre en los mercados. ¿Por qué? Porque el movimiento luego de midterms puede provocar un rally, pero desde mínimos. Por lo que suceda en esta primera quincena y sobre todo viendo este gráfico, cómo se comporta en septiembre en los mercados cuando son malos, ojo, porque habrá que estar muy pendientes a qué sucede en un mercado que pueda ser bastante negativo. Y luego tenemos la interconexión, el gas, etcétera, entre España, Italia y Francia. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar. Aquí hay muchísima tela que cortar. Por un lado, el fake news, o díganlo en español, la mentira que nos hemos tenido que tragar los últimos días, de que fue Europa quien en 2019 dijo que los costes eran altos. ¿Perdón? ¿Qué broma es esta? El gobierno de Sánchez, que no llegó a tomar posesión en ese 2019, se repitieron elecciones, hizo pocas cosas. Una de ellas, devolverle a Europa todo el dinero del MidCat. Y por cierto, fue la ministra Rivera la que en comparecencia dijo que no era rentable. Es verdad que había informes por parte de la Unión Europea que apuntaban a que la conexión con Francia tenía problemas en el lado francés de costes. Y es lo que ahora mismo está diciendo Francia, que quiere dinero de Europa para poder afrontarlo. Pero no significa que la Unión Europea dijera que no es rentable, que es lo que desde el gobierno se está diciendo para intentar, por un lado, salvar la cara. Mira, no hay quien te la salve. Es decir, renunciaste a algo que ahora mismo estaríamos terminando, que es todo la regasificación, el poder de regasificación europea. El 30% está en España. España podría haber traído metaneros para poder hacer toda la regasificación en España y lanzar hacia Europa, y sí se habría notado en los precios el potencial de España para toda Europa con el MidCat, es decir, la interconexión entre Cataluña y Francia, pero, oiga, ¿cómo que fue Europa? Europa lo que dijo es que había unos costes importantes en el lado francés y que habría que ayudar a Francia, como ahora Francia, Macron está intentando que se haga. Pero llevar el mochuelo a Francia de una decisión estrictamente española de devolver la mitad de todos los costes es un error gravísimo y fatal. Miren, hoy conocemos que la interconexión de España con Italia, que ya se ha encargado el gobierno de filtrar todos los datos a los medios para conocer todo el detalle de cómo sería, viendo que el tema francés va a ser complicado porque Europa va a tener que mojarse para que Francia interconecte desde su lado y lo lleve hacia el centro de Europa, problema que no es de España, son 3.000 millones de euros. Pero aquí viene el problema fundamental. La interconexión de España e Italia, que además le da todo el poder a Italia, para que sea Italia esa gran planta de distribución del gas de Europa, con la creación de empleo, que no sería tan fuerte en España si el protagonista principal es Italia, por ejemplo, y también con inversiones, no estaría hasta 2028. Oiga, no quisieron hacer esto, porque el hidrógeno verde iba a ser muy potente en 2030 y ahora quieren hacer una infraestructura que vale 3.000 millones solo por el lado español. Y no va a estar hasta 2028. ¿Pero qué broma es esta? Bueno, pues esa broma es la que ahora mismo tenemos en el mercado en la interconexión de España con Italia, que es una broma importante. Sobre todo porque le daríamos a Italia todo el poder de entrada de gas a través de Argelia, la llegada de Rusia si vuelve toda la normalidad, para que entre también a través de Italia, y España todo su trabajo de regasificación se marcharía hacia Italia para que Italia haga de distribuidor. Desastroso. Pero ese parece ser el plan de un gobierno que en 2019 cometió un error fatal
y que ahora intenta llevarle el mochuelo a Europa diciendo que había informes europeos que decían que era muy caro. Sí, claro, por eso te ponían la mitad, para subvencionarte y que hicieras la infraestructura. Y sin embargo, tu proyecto era una utopía en ese momento, 2019, que era el hidrógeno verde, que en el caso de como se ha visto una crisis energética, tú no tendrías manera ni de ponerlo en marcha, ni tan siquiera de tener una solución con todas tus plantas de regasificación. Piensen que nuestras plantas son el 30% de la opción de regasificación de toda Europa. Pero ¿cómo están nuestras plantas ahora mismo? Están por debajo del 40% en producción. Es decir, tenemos una infraestructura brutal que resolvería el problema, pero por un error del gobierno de Sánchez y de la ministra Rivera, no están funcionando al tope con la creación de empleo, con la riqueza que habría generado España y para Europa, por un error del gobierno. Que no nos sigan contando mentiras con que fue Europa. No vale. Todo el mundo sabe perfectamente cuál fue la razón en 2019 de que se parara el MidCat. Y fue una y exclusiva, que el gobierno decidió devolver las subvenciones porque consideraba que era muy caro y que jamás sería rentable poner en marcha el MidCat. Perfecto, tomasteis esa opción y os equivocasteis. Y es el momento de al menos reconocer que os equivocasteis, no de filtrar a los medios cercanos, que fue Europa, para intentar quitar el mochuelo de encima de una ministra que tuvo un error garrafal, pensando que el hidrógeno verde iba a ser la solución cuando lo era el gas natural en ese proceso de licuado y de regasificación que gracias a Dios España hizo una inversión brutal y que ahora tiene a disposición de toda Europa, pero que no puede usar como debería. 2 puntos antes de terminar. En este error tras error ya se ve quién se va a llevar el mochuelo de las medidas energéticas. El gobierno prepara un campañón de publicidad para darle a los ciudadanos 50 medidas para que ahorren energéticamente. No sabemos si el vuelo en Falcon se incluye en esas medidas energéticas, pero ya les digo que va a venir una presión enorme sobre los ciudadanos para que tomen medidas puntuales, día a día, en cambio de hábito, para que el ahorro sea de los ciudadanos, es decir, de la clase media-baja, mientras las élites siguen tranquilamente consumiendo a destajo. Ojo, porque la campaña de publicidad sobre el ahorro energético lo único que conlleva es llevarle la presión al ciudadano de que si no estamos consiguiendo reducir un 7%, como se ha pactado por Europa, es por tu culpa, cuando es el gobierno el que de verdad tiene la opción de reducir ese 7% de una manera muy fácil. Miren, les doy una idea. Que dejen de jugar los partidos de fútbol, la liga de fútbol profesional por la noche, con el enorme consumo que significa encender el Camp Nou o el Bernabéu, que tienen como 3 meses de consumo eléctrico, encender para un partido de fútbol el Camp Nou o el Bernabéu, 3 meses de luces de Navidad. Ya que se han llenado la boca diciendo cómo Vigo enciende las luces en agosto, piensen que cada vez que se encienda el Bernabéu o el Camp Nou para jugar, se están consumiendo como 3 meses de luces de Navidad de una ciudad, ya que la ponen de ejemplo, como Vigo. Por lo que el gobierno lo tiene muy fácil. Empezar a hacer medidas que sí tienen un impacto mucho mayor. Pueden empezar por la Liga de Fútbol Profesional, a decirle que se acabaron los partidos de noche, que es un consumo exagerado para la situación en la que estamos. Y miren, la inflación tiene impactos cada vez más en la piel del ciudadano. Vimos, por ejemplo, cómo los MacBook subían, cómo los iPhone subían. Ahora tenemos las PlayStation 5, que muchos ni tan siquiera las han olido, porque la crisis de semiconductores no ha permitido que llegue a todo el que la quería. Sony ha anunciado que las sube más de 50 euros por el coste de la inflación y también de los semiconductores. Por lo que empezamos a ver cómo la inflación y también esas cadenas de suministro, de las que no se está haciendo todo lo necesario para conseguir alternativas en el camino de los semiconductores, todo se está dejando a Holanda, a SML, para que consiga de repente la solución invirtiendo, o el plan de España del que no sabemos nada después de decir que se van a invertir más de 10.000 millones de euros en crear chips semiconductores en España. No sabemos nada del plan. Y sin embargo, la situación es que ya el ciudadano empieza a notar en su piel que los chips, los semiconductores, las compras de tecnología vienen con un sobrecoste muy importante. PlayStation 5, subida muy importante por la inflación. 4 de la tarde,
aquí en Negocios Televisión un poquito antes, 4 menos cuarto, especial Jackson Hole. Hoy es una cita clave, no se la pueden perder. Va a marcar su dinero, sus inversiones y también gran parte de cómo se va a comportar el mercado en los próximos días. Nos vemos a las 4 menos cuarto. Hasta entonces, ya saben que el mercado está en calma chicha, no hace falta que nos miren mucho. Buen día, buen negocio y disfruten que a las 4 menos cuarto viene un espectáculo a lo grande.